Ok, ya regresamos. Les comentaba entonces, esta teoría es la que en mi particular punto de vista es la que más se adaptará a la realidad. Creo que esto pudo haber pasado. Resulta que como les comentaba, pues el dueño era JP Morgan, una persona bastante adinerada. Entonces obviamente él tenía vínculos y tenía amigos poderosos. Unos de ellos era la familia Rothschild. Me imagino que los han escuchado. La otra era la familia Rockefeller. ¿Quiénes son estas? Son personas de las más poderosas del mundo, de las que tienen más billete. ¿Y quiénes son? Ya los habíamos nombrado en otro programa. Se supone que ellos son parte de una sociedad secreta, de un clan llamado los Illuminati, que vienen desde los caballeros templarios. Todo esto es una sociedad secreta que se supone que actualmente domina el mundo, que son 300 personas, básicamente, de empresarios, gente dueña de cadenas de televisión, banqueros, millonarios, que son los que dirigen el rumbo del mundo. Bueno, resulta que estas familias que han sido poderosas desde hace muchísimo tiempo, en esta época había habido algunas crisis de dinero en Estados Unidos y en Europa. Habían tenido bastante problemas. Entonces a estos tres básicamente se les ocurrió crear algo que llamarían más adelante la Reserva Federal. ¿De qué se trataba la Reserva Federal? Bueno, básicamente era un nuevo banco. Era un banco central que se iba a encargar de manejar todas las finanzas y todo el dinero de Estados Unidos. Aquí lo increíble es que lo iba a manejar gente privada, o sea, manos privadas. Ellos eran los que se iban a encargar de todo el dinero de la gente. O sea, era el dinero de los demás, pero ellos se iban a encargar. Además, esto le iba a dar poder absoluto ante todo. O sea, la Reserva Federal no tenía límites. Podía hacer lo que quisiera con tu dinero, podría hacer lo que quisiera con los incrementos. O sea, básicamente era carta abierta para que tú dominaras el país de pe a pa. Obvio, los pequeños empresarios, los medianos, lo que eran los obreros y los políticos de ese momento, todos se opusieron. Todos les dijeron, pues no mamen, a mí no me conviene, ¿verdad? A mí me van a chingar y ustedes se van a quedar con el dinero y van a hacer lo que quieran. A pesar de ellos ser tan poderosos, necesitaban la aprobación, obviamente. Tenían que tener la aprobación de ellos. Entonces buscaron a más no poder que se aprobara esta ley. Empezó lo que se llamó básicamente el plan Aldrich. Y Aldrich se llamó así por el senador y congresista que lanzó esta iniciativa de ley. No está por demás decirles que Aldrich era el suegro de John Rockefeller, obviamente, y era amigo íntimo de JP Morgan. Obvio, tenía que sacar alguna ventaja de todo esto. Entonces él saca su plan, saca su idea de la Reserva Federal. Les dicen que no. Entonces básicamente no solamente ellos se opusieron, sino tuvieron tres grandes opositores, que eran los hombres más millonarios de ese momento, los más ricos en el mundo. Les voy a decir los nombres, voy a sacar aquí los nombres bien para no equivocarme. Uno de ellos era Benjamin Guggenheim, el otro era Isidor Straus y Jacob Storr. Estos tres personajes eran los más ricos del mundo y les dijeron a los Rothschild, Rockefeller y Morgan, no, esto simple y sencillamente no se va a llevar a cabo porque no nos conviene, porque no le conviene al país y aunque nosotros seamos millonarios no le conviene a la demás gente. No vamos a dejar nuestro dinero en sus manos, no los vamos a dejar manejar como ustedes quieran el país. Bueno, pues resulta que, ¿qué creen lo que pasó? Que estos tres personajes que les acabo de nombrar, JP Morgan los invita a que sean parte de la inauguración del Titanic. Sí, los invita a que vayan, a que se suban al Titanic. ¿Y qué es lo que pasa? Que los tres murieron. Y esto es increíble porque, o sea, es cierto que existió la política de niños y mujeres primero, es cierto. Y ya ahora que nos damos cuenta, sabemos por qué, ¿verdad? Si tomamos en cuenta esta teoría, obvio les convenía que los hombres murieran. Los grandes empresarios se quedaran ahí para que únicamente las mujeres y los niños pudieran irse. Aparte de todo esto, hay hombres que sí zarparon, hay hombres que sí se subieron a los botes. Y prácticamente el 90 o 95% de la tripulación más importante que venía en el Titanic se salvó. ¿Me pueden explicar ustedes por qué no se salvaron estos tres? Porque no les convenía a los Illuminati. Porque les convenía quitar todo lo que había a su lado, sus enemigos, sus opositores. Justo un año después
de que ocurrió el accidente del Titanic y estos 3 murieron, se aprobó la Reserva Federal. Solamente un año después, porque ya no había opositores, ya no había quien les dijera que no. El dinero quedó en sus manos y bueno, la Reserva Federal funciona hasta el día de hoy como ya la conocemos y ya sabemos lo que hace la Reserva Federal. Otro que tiene que ver mucho con este tema, van demasiado ligados. En ese tiempo los creadores, que ya comentamos, los que querían crear la Reserva Federal, tenían unos aliados muy poderosos en Europa. O sea, ellos estaban básicamente en América, ni estaban aliados en Europa. Estos eran los jesuitas. Han escuchado de los jesuitas y mucha gente, la mayoría de ella, piensa que ellos son el verdadero poder detrás de la silla papal. O sea, la verdad es que los jesuitas desde hace mucho tiempo han estado ahí. Y ellos son los que mueven los hilos en el Vaticano en cuanto a muchas cosas, sinceramente. Ellos habían perdido mucho poder en Europa. En Europa, básicamente lo que eran las clases pontífices, todas estas, y todos los niveles que tenían, fueron desapareciendo, se fueron quitando. Las instituciones les ganaron terreno. Los fueron eliminando, fueron cada vez siendo menos, menos y menos. Ellos querían regresar al poder, lógicamente. Necesitaban una forma de desestabilizar a todas estas instituciones. Ocupaban aliados. Sus aliados eran los 3 que ya hemos nombrado. Pero ¿cómo podías desestabilizarlos? ¿Cuál es la mejor forma de desestabilizar un país? ¿Cómo se le hace para tronarlo? ¿Cómo se le hace para hacer que quede en ruinas y que comience otra vez de cero? Una guerra. Obviamente ellos sabían que nadie iba a aceptar una guerra, sobre todo los millonarios. Nadie iba a aceptar una guerra en la que morían millones de personas. Nadie le iba a poder aceptar. Y sobre todo los opositores, los 3 que ya comentamos que murieron en el Titanic. Entonces a ellos les convenía, obvio, que existiera una guerra. Pero ¿cómo podías formar una guerra aquí? ¿Cómo podías hacer que hubiera una guerra? Eso nos trae al siguiente punto y la siguiente teoría conspiratoria, que nos dice que el Titanic es muy probable que lo hayan hundido los alemanes. ¿Los alemanes por qué? Bueno, en esa época, más o menos lo que fue 1906, los alemanes, con la tecnología que tenían, empezaron a desarrollar submarinos muy poderosos, a los que llamaban los U-Boat. Fue en el 1906, zarpó el primero, bueno, se sumergió el primero, mejor dicho, que fue el U-Boat 1. Y para 1908, solo 2 años después, mandaron al U-Boat 2, que ya era más avanzado, ya tenía más tecnología, bla, bla, bla. Se supone que ellos estaban maniobrando, ellos tenían su base, por así decirlo, de entrenamiento en el Atlántico Norte. Entonces, bueno, va el Titanic, se supone que el Titanic llega y se estampa con el iceberg. Fueron daños, como les decía, que cualquier barco pudo haber soportado. Un barco como el Titanic, tan poderoso, tan fregón, con todo, él podía haber soportado eso. Vamos con la primera teoría, nos dice que era el Olympic, entonces por eso no pudo soportarlo. Tuvo un golpe y se hundió. Digamos que si hubiera sido de verdad el Titanic, que nunca hubieran cambiado el barco, hubiera sido su viaje inaugural. Choca con un iceberg, no se hubiera hundido, no le hubiera pasado esto. Obviamente hubiera quedado ahí varado, hubiera tenido que esperar a que llegaran los demás barcos a ayudarle y bla, bla, bla. Pero no le hubiera pasado nada más, jamás se hubiera podido hundir. Es aquí cuando entran los submarinos. Se supone que al andar en esa zona los alemanes vieron la oportunidad inmejorable de poder atacar un barco lleno de civiles, de poder probar la tecnología que tenían en ese momento, ver qué tan poderosos eran, pero sin crear un conflicto mundial. O sea, sin que nadie les dijera, no, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué atacaste civiles? Chocó, se supone que sale, mandan un torpedo, da al Titanic y sabemos lo que pasó. Esta teoría, como le digo, esta apoya a las otras 2 teorías, lo que es, digamos, vamos con lo mismo, vamos con lo de la Reserva Federal.
Los jesuitas, estaba la Reserva Federal en América, los jesuitas, y necesitaban un aliado más, en este caso fueron los alemanes. Un torpedo atravesó el Titanic. ¿Han visto imágenes del Titanic sumergido actualmente? ¿Han visto algún documental? ¿Vieron la película de James Cameron? Se supone que el Titanic se partió a la mitad. O sea, no fue que se hundió en una sola pieza, se partió a la mitad. Muchos se han preguntado durante toda la historia por qué pasó esto. Se han hecho investigaciones de qué inclinación tenía, si es que cayó en 30 grados, si es que fue el agua lo que hizo que se comprimiera y se resquebrajara a la mitad. El caso es que no se ha podido comprobar por completo qué fue lo que sucedió. Esta teoría daría perfecto, caería como anillo al dedo de qué fue lo que sucedió. Si los alemanes mandaron un torpedo, este dio, obviamente partió en dos al Titanic. Obvio, las partes que han encontrado sumergidas en el mar y las fotografías no muestran nada de lo que comentan del iceberg. No hay ninguna foto, estamos viendo fotos en la parte de atrás. No hay ninguna foto que muestre, como les digo, que sea como un abrelatas que se haya partido así. O sea, hay daños muy pequeños, hay pequeños orificios. Entonces esto pudo haber aplicado perfecto a un torpedo. Un torpedo fue lo que se hundió. Y de hecho esto se probó, se probó esto 4 años después. Ya cuando estaba la Primera Guerra Mundial. O sea, les digo, todo el plan fue perfecto. Porque después del hundimiento del Titanic, al año, luego es cuando la Reserva Federal es aprobada. Entonces ya chingaron en un punto. Después, a los 4 años, empieza la Primera Guerra Mundial, y bueno, ya tenían el segundo punto, que era lo que necesitaban los jesuitas. Primero tenían ya la Reserva Federal, ya tenían el control de todo el dinero en Estados Unidos. Después, ya tenían una guerra que les iba a dejar dinero, ganancias, destrucción. Entonces les digo, cuando estaba esta guerra, resulta que había un barco de civiles que iba navegando, el Lusitán, y llegó un submarino alemán y lo derribó con uno de esos mismos torpedos, lo derribó, lo partió a la mitad y murieron prácticamente todas las personas que iban ahí. Esto fue lo que precipitó que Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos después de esto dijo, yo me meto, era lo que estaba esperando. No duden que hasta haya mandado este barco deliberadamente para que se lo hayan echado y pues ya, con esto ya tengo mi pretexto perfecto para entrar a la guerra. Termina la Primera Guerra Mundial, pues Europa queda devastado, queda destruido, y es donde entran los jesuitas como salvadores a reconstruir al país y ayudarlo a salir a flote. Estados Unidos se vuelve la superpotencia mundial que sigue siendo hasta el día de hoy. La Reserva Federal florece y todos viven felices para siempre. 3 teorías que van compaginadas en una sola y que beneficiaron básicamente a 3 personas, a 3 familias, a los más adinerados, y que hasta el día de hoy siguen en el poder. 3 teorías que si las ligamos y que si quizás somos mal pensados, podemos darnos cuenta que es muy probable que esto es lo que le haya pasado al Titanic. Hay unas personas que decidieron sobre él, que pensaron que les convenía esto, tomaron su ventaja y ¡pum! No les importó que 1500 personas murieran con tal de su beneficio. Tenemos también lo que son obras proféticas. Se han escrito muchas obras, muchos libros, muchos cuentos, muchos relatos, que incluso muchísimos años antes de que sucediera la tragedia del Titanic ya la contaban. Esto es profético, y también las vamos a estar comentando cuando regresemos de este corte comercial. Es muy cortito, regresamos y ahorita checamos lo que falta.